Hola, bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional y que se transmite a través de la señal de JNE-TV en los canales 516 y 44 de Movistar. Tus Derechos se viste hoy de gala al recibir en su programa al profesor Lucio Pegoraro, profesor de Derecho Público Comparado de la Universidad de Bolonia en Italia. Él llegó al Perú especialmente invitado por el Tribunal Constitucional para dictar un ciclo de conferencias por 3 días consecutivos. Profesor Pegoraro, bienvenido al programa Tus Derechos. Gracias. Bueno, la primera pregunta que queremos formularle tiene que ver con su participación en estos 3 días de conferencias y, ya que ha estado referido al derecho constitucional comparado, ¿cómo podríamos definirlo? El derecho constitucional comparado es una ciencia subversiva porque pone en duda las certezas que tienen los investigadores de cada derecho, peruano, como italiano, como inglés, como estadounidense. Es una ciencia que intenta mirar al mundo sin prejuicios y empíricamente verificar lo que pasa en nuestra cultura occidental, forjada por los arquetipos que se han desarrollado a través de los siglos, pero también otras culturas. La cultura china, la cultura india, la cultura indígena, tan importante hoy en día en Latinoamérica, y ver cómo surgen, nacen, influyen y cómo otro derecho, nuestro derecho, el occidental, puede tratar con ellas sin, como repito, sin prejuicios y aceptando a veces axiologías de valores que son distintas de la cultura occidental. ¿Cómo podríamos hacer un paralelismo entre el derecho constitucional en Europa, de donde usted viene, y el de América Latina, por ejemplo? Bien, América Latina, por supuesto, ha recibido muchísimo de Europa a través de la colonización, la codificación española y portuguesa, y de Estados Unidos también. En el derecho público, América Latina ha copiado más o menos instituciones como el control difuso de constitucionalidad o en general el sistema de justicia constitucional estadounidense. Ha copiado en parte en algunos países el federalismo estadounidense, ha copiado sobre todo el presidencialismo. Entonces hay raíces profundas europeas y estadounidenses que influyen en la América Latina. Sin embargo, yo siempre quiero subrayar que el derecho europeo, sobre todo el europeo, pero también en general el occidental, tiene una deuda con América Latina. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere cuando dice que tiene una deuda? Una deuda. América Latina fue el primer país a involucrar en sus constituciones, en particular México y Yucatán, los derechos sociales. América Latina, con amparo, nos enseña cómo tutelar los derechos individuales. América Latina ha forjado también otras instituciones como el habeas data y sobre todo hoy en día América Latina, una parte de América Latina, de ABA y ALA, intenta proponer otras pistas que no sean ni el capitalismo brutal ni el socialismo que ha fracasado, como todos saben, al final de los años 80. Y estoy pensando en la filosofía del buen vivir, que intenta conyugar los valores tradicionales sin rechazar el formalismo occidental. Se intenta involucrarlo en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua también, y al mismo tiempo en otros lugares del mundo, como África del Sur, Botsuana, Madagascar y en Asia, en Bután. No sé si tendrá éxito, pero es una solución que originó justamente en América Latina. Ahora, usted dice de que América Latina usualmente o generalmente ha copiado de Europa cierto modelo. A criterio suyo, ¿esta copia ha ido bien? ¿Ha caminado bien? ¿Qué dice la experiencia? No podemos decir que había siempre caminado bien. Cuando una copia en el derecho comparado es anastática, sin tener en cuenta las culturas subyacentes
y con modificaciones que pueden limitar los éxitos. Pienso, por ejemplo, en la justicia constitucional, pienso en el presidencialismo, pienso en la división de poderes. Pequeños cambios a veces dan éxitos negativos. A veces son indispensables para permitir que algo que funciona en otros países funciona también en el país que recibe. La historia de América Latina no es una historia de un éxito del presidencialismo estadounidense. No es una historia de éxito del sistema de justicia constitucional, pero ahora me parece que las cosas van cambiando. Hay adaptaciones, un poco de parlamentarización del presidencialismo, ajustes en la justicia constitucional que permitirán en el tiempo de presentar al mundo también una solución original y no solo copiada. Y lo mismo vale con la codificación, donde efectivamente América Latina no ha recibido anastáticamente, sin crítica, los códigos de Europa, sin a través de la obra de grandes juristas como Andrés Bello, como Vélez de Sarsfield, como Teixeira de Freitas, ha adaptado los códigos a la realidad latinoamericana. Ahora, una de las cosas que se han copiado, y usted lo ha mencionado durante la entrevista, son los modelos o los sistemas de gobierno. ¿Qué definición tiene Lucio Pegoraro de democracia, por ejemplo? Democracia. Técnicamente, la mayoría de los autores pretende que exista el elemento de las elecciones periódicas, continuativas, con cambios, etcétera, etcétera. De hecho, yo soy bastante crítico en el individualizar una única clase de democracia. Se puede ser más o menos democráticos. Se puede ser democráticos integralmente, por ejemplo, donde se permite una lucha de todos los partidos, o limitadamente a algunos partidos prohibiendo otros. Se puede ser democráticos aceptando la teoría nuestra de los derechos humanos, otorgándolos a todos. O en otra manera, se consideran democráticos también los que distinguen ciudadanos y extranjeros. Y así con el habeas corpus. Se puede ser democráticos, yo pienso que mi país o Francia limita el habeas corpus a 48 horas. Otros países, Estados Unidos, por ejemplo, con el Patriot Act, pusieron el término de 2 años por los extranjeros sin habeas corpus. No digo que Estados Unidos no sean democráticos, pero se puede ser más o menos democráticos y respetuosos de realidades distintas. Y permítanme, hoy en día, sobre todo con el fenómeno terrorismo y seguridad, el riesgo es que en muchos países se conviertan no en no democráticos, pero en menos democráticos cuando limitan los derechos, cuando distinguen extranjeros de ciudadanos, cuando limitan también la lucha política, poniendo fuera de la ley algunos partidos. Bien, hay varios grados de democracia. En función de lo que nos dice, ¿qué trascendencia a su criterio tienen en el mundo los tribunales constitucionales, toda vez que la principal tarea de estos es el control de la constitucionalidad de sus países? Sí, hoy tiene un papel tan importante que hay riesgo que se sustituyen a los órganos políticos. Y la gran idea de Hamilton en Estados Unidos, de Kelsen en Austria y en Europa en general, fue de la limitación del poder del legislador, es decir, de la mayoría parlamentaria a través de la justicia constitucional. Y el papel de los tribunales constitucionales en el curso de los años fue siempre más importante. ¿Cuál es el riesgo hoy en día? Que con el apoyo de algunas corrientes como el neoconstitucionalismo se pase a un gobierno de los jueces. Es decir, que la política renuncie totalmente a su papel de convertir la idea del pueblo en leyes a vantaje de los tribunales constitucionales.
ellos pueden limitar el poder de la mayoría, pero pueden también convertirse en nuevos autócratas, cuando el poder político renuncia a su papel. ¿Esa teoría o ese análisis cree usted que sea posible, que el político llegue en algún momento a renunciar a su papel? Sí. ¿Podría darse el caso? Sí, un ejemplo. Yo casi nunca cito mi país, porque un comparatista es un ciudadano del mundo. Pero cuando se trató de cambiar la ley electoral hace pocos meses en Italia, todos los partidos políticos, en lugar que confrontarse y decidir, han confiado al Tribunal Constitucional el papel de escribir, de hecho, la nueva ley electoral. Y eso me parece una perversión de la idea originaria de la justicia constitucional. Bien, una pregunta para cerrar la entrevista, y quisiera que nos comente cómo ha vivido su experiencia en Lima. Sabemos que ha estado, no es la primera vez que está aquí, esta es la 7ª o la 8ª vez que visita el Perú, pero ¿cómo ha sido la receptividad de las conferencias que ha dictado durante esos 3 días? Bien, como siempre en el Perú, en Lima, me encuentro bien, si no, viajaría a otros países, por supuesto. Y lo que quiero subrayar, en general en América Latina, pero en particular en Perú, aunque todavía no lo he experimentado en el Tribunal Constitucional porque el público era de expertos, pero son los jóvenes. Perú confía en los jóvenes. Yo he encontrado aquí, en congresos en los cuales he participado en el pasado, lo que no se encuentra en Europa, ser orgullosos de ser estudiantes, jóvenes que compran mis libros para autografarlo, y de broma siempre digo como si fuera el delantero de mi equipo, el Inter de Milán. En Italia fotocopian y no estudian mucho, con excepciones. Aquí siempre he encontrado no solo una sociedad acogedora, sino una sociedad que tiene esperanza en las nuevas generaciones. Bien, muchísimas gracias, profesor Lucio Pegoraro. Esperamos tenerlo nuevamente en el Perú y en el Tribunal Constitucional para nuevas y enriquecedoras jornadas académicas. Ha sido usted muy amable, hacemos una pausa y retornamos con tus derechos. Muchas gracias por estar en sintonía de tus derechos. Nos acompaña ahora el doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, magistrado del Tribunal Constitucional. Bienvenido una vez más, doctor Eloy, a tus derechos. Muchas gracias, Guillermo. Siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno, el tribunal el día de hoy ha presentado en una ceremonia pública bastante concurrida la digitalización de todas sus sentencias, dictadas desde 1996 hasta la fecha, continuando con lo que significa el avance tecnológico y transparente de la institución. ¿Cómo ha tomado usted esta actividad? En realidad, esto es un hito importante dentro de un esfuerzo sostenido de política institucional que planteamos desde el tribunal y sobre todo con la dirección en la presidencia de Manuel Miranda. El tema es bien importante. Si lo que queremos es una justicia al alcance de la gente, si lo que queremos es una justicia transparente, si lo que queremos es una justicia predecible, tenemos que aprovechar las ventajas que nos dan las técnicas de la información contemporánea. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Todas las sentencias en la historia del tribunal hoy están digitalizadas y con valor legal. ¿Qué permite eso? Que cualquiera pueda saber qué es lo que ha dicho el tribunal en todos los temas a lo largo de su historia. Y eso sin costo alguno para el justiciable. ¿Y por qué? Porque ya no tiene que venir a Lima, pedirlas, pagar derechos, es bajarlas de internet.
Y eso nos va a permitir también que el justiciable pueda armar claramente sus estrategias, conocer por dónde resuelve el tribunal, va en la lógica de poder instalar que desde cualquier parte hacia lo que vamos, es desde que cualquier parte del ciudadano pueda acceder a el seguimiento de sus casos, y no solamente con eso se ayuda al ciudadano que es parte de un proceso. Cualquiera que quiera conocer cuál es la línea jurisprudencial del tribunal, sean jueces, sean abogados, sean gente académicos, estudiosos, lo puede hacer. Y para nuestro trabajo interno es vital. Esto, unido a la lógica de la firma digital, nos permite tener la posibilidad de trabajar todos los casos y sin importar en qué lugar estemos. Podemos estar en una audiencia descentralizada, pero podemos ir trabajando nuestros casos. ¿Quiénes han contribuido para la concreción de este proceso de digitalización? Sin duda, fuera del esfuerzo del equipo interno del tribunal, el apoyo decidido del programa Accede del Banco Interamericano de Desarrollo. Porque no hay que engañarnos, esto que va a ser la base para llegar a una lógica de cero papeles y una lógica que nos permita, por ejemplo, tener un expediente conjunto para los casos de amparo, habeas corpus, habeas data, con el Poder Judicial, y el poder alimentar mejor, por ejemplo, el servicio del SPIG que presta el Ministerio de Justicia, y poder tener una vinculación en redes, una lógica de interoperatividad con otras instituciones, solamente es posible si se cuenta con una cobertura de recursos, que lamentablemente la cobertura de recursos públicos es sobrepasada. Y en este sentido, el apoyo del Banco Interamericano con su programa Accede ha sido vital. Hablar de estas innovaciones significan además que tienen que implementar o venir con ellas con ciertos parámetros de seguridad. ¿Cómo se ha trabajado ese tema para este proceso? En realidad hay varios parámetros. Primero, la generación de una información común implica también una gestión de conocimiento. Esto no solamente tiene hay que irlo alimentando. Entonces, y esto va a la mano de lo que también ya se ha venido haciendo, que es digitalizando todos los procesos. Hoy en día el grueso de los procesos del tribunal, tenemos todo lo que es los procesos de inconstitucionalidad, los competenciales ya digitalizados, y la parte de los procesos que nos tocan de la libertad también ya digitalizadas. Entonces, después es cambio de la organización para que esto pueda funcionar, cambio de pautas culturales. Y ya en temas de seguridad hemos ido avanzando, ya se han hecho algunos avances. Por ejemplo, entonces los proyectos con algún tipo de sello y demás para evitar que cualquiera pueda meter, o poder meterse, sustraerlos, entonces, o alterarlos. Y lo que hoy en día estamos yendo progresivamente a un sistema donde se vaya a detectar que cualquier reproducción o cualquier participación dentro del proceso queda registrada. Por ejemplo, si a mí me llega una propuesta de resolución firmada por un magistrado, va a quedar huella de qué momento yo me pronuncié, o en qué momento yo propuse un cambio, o en qué momento yo planteé un voto singular o un fundamento de voto. Entonces, progresivamente también estamos avanzando en términos de una cada vez mayor seguridad en las cosas en las cuales trabajamos. Decir además, doctor Espinosa Saldaña, que el acceso a este sistema de búsqueda, porque en realidad también hay un dispositivo que va a permitir buscar un icono que va a estar en la página. Va a estar a disposición de los académicos, de los estudiosos del derecho que quieran tener acceso, por ejemplo, a la jurisprudencia del tribunal. Pero es que es una de las finalidades más importantes. O sea, nadie puede seguir lo que no conoce. Y si no facilitamos el acceso a la línea jurisprudencial del tribunal, definitivamente no se puede seguir a cabalidad lo que no se conoce. Entonces, ahí la importancia de que vamos a tener en la página web un icono que nos permite, y va a permitir hacerlo sin costo alguno para quien pueda acercarse. Así fomentamos la investigación, el debate y el análisis sobre la jurisprudencia del tribunal, que es sin duda una manera importante de enriquecerla. Bien, muchas gracias, doctor Espinosa Saldaña Barrera. Éxitos en este proceso de modernización tecnológica en el que está embarcado el tribunal. Gracias también al empeño del presidente de la institución, el doctor Manuel Miranda Canales. Sin duda, nada de esto hubiera sido posible sin el impulso del presidente del tribunal, sin el apoyo de los colegas del Pleno, y ojalá este camino sea sostenido en el tiempo. Juráis por Dios y por la patria cumplir fielmente las funciones de magistrado del Tribunal Constitucional para el que habéis sido elegido. Sí, juro.
En el marco de una ceremonia protocolar, el doctor Augusto Ferrero Costa juramentó como magistrado del Tribunal Constitucional, con asistencia de autoridades políticas, parlamentarias, judiciales, universitarias y otras personalidades. El nuevo magistrado, quien fue electo por el Pleno del Congreso de la República el 25 de agosto último, reemplaza en el cargo al doctor Óscar Urbiola Jani. El juramento de ley estuvo a cargo del presidente del tribunal, Manuel Miranda Canales, quien le impuso la medalla que lo reconoce como magistrado del Tribunal Constitucional. El titular del Tribunal Constitucional destacó la amplia trayectoria jurídica y académica del doctor Ferrero Costa. Hago votos para que su labor en este tribunal sea con los valores que lo caracterizan, lo cual legitimará su merecida elección en el Congreso de la República. Hago votos para que su labor en este tribunal sea con los valores que lo caracterizan, lo cual legitimará su merecida elección por el Congreso de la República. Por su parte, el doctor Augusto Ferrero Costa, en su discurso de orden, agradeció al Congreso de la República por su elección y dijo que asume el cargo con el compromiso patriótico de entregar su esfuerzo y empeño con el mayor rigor de honestidad y de rectitud que han orientado su vida, para lograr que el tribunal siga el rumbo que le corresponde como órgano de control de la constitucionalidad de las leyes y como garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Me es muy grato dedicarles mi renuncia a la actividad privada a la que tanta dedicación he dedicado en mi vida, para entregarme al servicio público, que es el mismo sector que me formó en las aulas de la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la cual nos graduamos de bachiller y doctor en Derecho con mención de publicación de ambas tesis, de abogado con exoneración de sustentación del expediente penal y que nos otorgó una beca para estudiar un año en la Universidad de Roma, La Sapienza. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. El Pleno del Tribunal Constitucional ratificó que en el Estado constitucional no existe órgano, entidad o persona, pública o privada, que esté exenta del control constitucional. Por lo tanto, los pronunciamientos emitidos por este alto tribunal son de obligatorio cumplimiento. El colegiado, presidido por el doctor Manuel Miranda Canales, reiteró que el tribunal es un órgano autónomo que, por mandato de la Constitución, está facultado para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes que hayan sido impugnadas por quienes tienen la legitimidad activa del proceso de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional es un órgano autónomo que, por mandato de la Constitución, está facultado para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes que hayan sido impugnadas por quienes tienen la legitimidad activa del proceso de inconstitucionalidad. Segundo, en el Estado constitucional no existe órgano, entidad o persona, pública o privada, que esté exenta del control constitucional. Por tanto, los pronunciamientos emitidos por el Tribunal Constitucional son de obligatorio cumplimiento una vez publicados. En el ciclo de conferencias que organizó el Tribunal Constitucional con la colaboración del Centro de Estudios Constitucionales, el destacado jurista alemán Armin von Bogdandy expuso sobre el ius constitutionale comune en América Latina. El magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera, coordinador de este ciclo de conferencias, se encargó de presentar al invitado y dijo que se trató de una conferencia de lujo, brindada por un expositor de primer nivel que actualmente dirige el Instituto Max Planck de Derecho Público. El jurista explicó que el ICAL es un concepto jurídico que tiene tres funciones. Una primera referida al aspecto analítico y ontológico, sobre la existencia de un nuevo fenómeno jurídico compuesto por elementos provenientes de varios ordenamientos jurídicos que se encuentran interconectados por el impulso común
denominado constitucionalismo transformador, que es el vínculo de la Constitución peruana con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás instrumentos jurídicos interamericanos. Hasta aquí la presente edición de Tus Derechos. Muchas gracias por su sintonía.